tiene una retroalimentación constante con la persona. Le dice, doctor, están saliendo muy desnudos los ovocitos, tienes que ajustar la presión. Doctor, los ovocitos están, la recuperación es el 50%. Usted me dijo, porque uno le coloca en el tubo 20 folículos aspiré en el ovario derecho, 20 folículos en el ovario derecho. Entonces tú dices, ok, debería recuperar 75-80% de lo que está allí escrito. Si son 40 folículos aspirados, debería recuperar 7 por 4. 28 ovocitos, mínimo. Entonces tú recuperas 50, algo está mal en la presión. A veces inclusive el sistema está goteando hacia afuera. Tú aspiras, dejas de aspirar porque la bomba de vacío tiene un pedal, y si no estás haciendo bien el proceso, los ovocitos comienzan a perderse. Total que requiere... Profe, o sea que en cada guarda hay que, y en cada procedimiento, se tiene que ir ajustando. La aguja, en la presión de vacío, todo. Siempre hay que La ajustar. precisión. Y por supuesto es un trabajo muy dinámico. Esto que tienen ustedes allí son los complejos ovocitos cúmulos. Así se llama, complejos ovocitos cúmulos. Complejo ovocito cúmulo. Cúmulos. Así. Complejo ovocito cúmulo. Un conglomerado. Cúmulos. Porque tiene el ovocito y tiene las células del cúmulo. ¿Qué pueden identificar ustedes allí? El ovocito, que es esta esferita marrón, tiene como un halo claro, ¿lo ven? Sí. Esa es la zona pelúcida del ovocito. Y tienen alrededor unas células del cúmulo. Las células del cúmulo son importantes para la maduración cúmulo. Entonces, nosotros seleccionamos los ovocitos que van a ir a maduración in vitro en base a unos criterios. Y esos criterios los evaluamos tanto en el ovocito como en las células del cúmulo. Entonces, las células del cúmulo le proporcionan factores de crecimiento para que el ovocito madure y adquiera su capacidad competente. Entonces, a través de una lupa estereomicroscópica, estos ovocitos o complejos ovocitos cúmulos los clasificamos de acuerdo a sus partes. Calidad 1, calidad 2, calidad 3, calidad 4. Para fecundación in vitro, solamente utilizamos preferiblemente los calidad 1 o calidad 2. Cuando la recuperación es baja, podemos subir a la calidad 3. Entonces, un ovocito o un complejo ovocitos cúmulos calidad 1 es un ovocito que tiene un ooplasma homogéneo. Es una granulación fina, densa y uniforme en términos de densidad o de densidad de la distribución de las organelas en su citoplasma. No es que tiene un parche negro por aquí, un parche blanco por allá, puntos negritos. No, tiene que ser uniforme, una granulación fina y densa. Y generalmente este ovocito debe tener más de 3 capas de células del cúmulo. El que le tiene miedo a la aguja, que no quiere pullarse, puede trabajar en esta parte del laboratorio. Se queda en el laboratorio, no se pone pinche vaca, no se ensucia y por supuesto está siempre en aire acondicionado, produciendo babies en el laboratorio. Entonces, las chicas les gusta mucho esta parte del laboratorio. Calidad 2, similar al 1, pero por lo general el citoplasma y además de esto las células del cúmulo pueden ser un poco más oscuro o menos oscuro, o transparente en el caso de las células del cúmulo. El ooplasma puede mostrar una granulación no tan fina, sino un poco más gruesa y oscura en la periferia. Y luego tenemos, pues, por supuesto, el 3, que ya hay signos de degeneración, de apoptosis, muerte celular, poca cantidad de células del cúmulo, dispersión de la cromatina, ya son rasgos que nos permiten identificar un ovocito que no está de muy buena calidad. Y el grado 4, un complejo ovocitos cúmulos con las células del cúmulo expandido. ¿Qué quiere decir? Que está expandido, ya maduró. Yo necesito complejo ovocitos cúmulos inmaduros, porque yo los voy a madurar in vitro.
desnudos completamente, sin células del cúmulo, con la zona pelucidal rota, etc. Entonces ahí tenemos diferentes calidades. ¿Verdad? En esta foto Uno. hay diferentes, lamentablemente tengo un video muy bueno, pero aquí es una Apague la luz, apague esa luz. una calidad 1 Ahí ya. mejor. Pues, Bueno, más. aquí tenemos una calidad 1, este puede ser una calidad 1 y 2. Fíjense que aquí la granulación es fina, pero fíjense que aquí yo veo signos de degeneración en las células del cúmulo está oscuro. Ya está madura. 3, 4. Y ahí tienen una fotografía con diferentes calidades. Calidad 1, calidad 2, calidad 3, calidad 4, calidad 4. Repito, ¿cuáles necesitamos para maduración in vitro? Calidad 1 y dos. y 2. Y en algunos casos, calidad 3. ¿Y por qué es importante esto? Fíjense, aquí está la capacidad o la competencia del ovocito de acuerdo a la calidad. Fíjense, los ovocitos calidad 1 en este estudio, bastante viejo, la tasa de expulsión del corpúsculo polar 80%, calidad 2 69, calidad 3 50, calidad 4 45. Por lo tanto, la maduración citoplasmática y nuclear, de acuerdo a la calidad, se ve comprometida. Por supuesto, si no hay una expulsión del corpúsculo polar o una maduración apropiada, la capacidad de fecundación de ese ovocito se ve restituida. Y por supuesto, la tasa de blastocisto, porque es el embrión que transferimos o que esperamos producir en el laboratorio, fíjense cómo baja de 32 a 4%. Y el número de células también, embrionarias, se reduce drásticamente. Las células embrionarias, se recuerdan, que las vamos a ver, pero son importantes para la placentación y la formación de los conceptos y del feto. Y la producción in vitro de embriones tiene esas etapas. Recuperamos ovocitos a través de la aspiración folicular, ellos están inmaduros, los maduramos in vitro con un tiempo de 22 a 24 horas, con unas condiciones especiales, ya las vamos a ver. Una vez que están maduros, fíjense cómo se expanden las células del cúmulo, forman una matriz metaloproteinasa, una matriz que tiene también hialuronidasa. Esta expansión de células del cúmulo tiene dos funciones, además que ya nos indica que hubo una maduración citoplasmática y nuclear del ovocito, es importante para atrapar a aquellos individuos no deseados. Es decir, los espermatozoides que tienen problemas de movilidad, que no tienen una movilidad lineal progresiva, que no son competentes, son aquellos que quedan atrapados en esa red o esa net gelatinosa, porque es como un gel. Entonces, allí solamente van a alcanzar a interactuar con la zona pelúcida para fecundar el ovocito aquellos que tienen una movilidad lineal progresiva. Después de 24 horas, 24 horas de maduración, entonces hacemos la capacitación espermática, porque obviamente el semen no está capacitado, solo se capacita cuando entra en contacto con el tracto reproductivo de la niña, porque hay ciertas sustancias que allí son importantes para la maduración. Entonces, colocamos a estos dos individuos en una cena romántica durante 18 a 24 horas, para que ocurra la magia y ocurra la fecundación. Ocurre la fertilización, después de eso hacemos el cultivo in vitro, y este cultivo in vitro requerimos que los ovocitos, en este caso ya no se llaman ovocitos, sino que se llaman cigotos, desnudarles las células del cúmulo. No las necesitamos ya para el cultivo embrionario porque va a afectar las tasas de producción de embrión. Es decir, las células del cúmulo son células somáticas, requieren nutrientes, también van a producir factores que van a afectar al desarrollo embrionario. Entonces hacemos la desnudación mecánica o enzimática. Normalmente la hacemos mecánica y los cigotos, fíjense que ustedes ven aquí un puntito blanco. Ese es el segundo corpúsculo polar que ocurre después de la fecundación. ¿Se acuerdan del proceso de división celular? Sí. Meiosis, mitosis, todo eso, no tengo que explicarlo, ¿verdad? Pero sí lo puedo preguntar en el salón. Ajá. Meiosis, ¿quién me dice cómo ocurre la meiosis? Es una división celular, pero ya va, no acuerdo la etapa. Son 4. Nadie. ¿Quién se recuerda? Las células nucleares se impregnan formando parte de la ¿Verdad? El gameto, en este caso femenino, necesita eliminar la mitad de la carga cromosómica. Así que
El proceso de mitosis es multiplicación celular, el proceso de meiosis es reducción del ADN. Si esa carga cromosómica que compartimos de mamá y papá debe eliminarse la mitad, primero en la primera maduración, para poder permitir el acoplamiento con el ADN del espermatozoide. Y por supuesto, el segundo corpúsculo polar hay el arreglo de los cromosomas, entonces Se queda todos los con... cromosomas se van mitad y mitad hasta que forman este corpúsculo polar. Ese ADN prácticamente se reabsorbe, pero no es útil. ¿Okay? Maduración in vitro. Recuperamos los ovocitos. Ellos recuerden que están en arresto meiótico. La meiosis está arrestada. Y nosotros necesitamos madurarlo hasta que alcancen la metafase 2. Que es la etapa de la meiosis donde ellos logran la maduración. Y normalmente la maduración in vitro, que lleva 20 a 24 horas, el cultivo requiere de una maduración nuclear y una maduración citoplasmática. Es decir, las organelas citoplasmáticas se tienen que disponer de una manera de que permita la fertilización. Si no hay la formación de los corpúsculos mitocondriales alrededor de la zona cortical del ovocito, no va a haber lo que es la fertilización, porque estos corpúsculos, estos gránulos corticales que están aquí, dispuestos aquí, básicamente van a producir el influx de los iones para que pueda ocurrir la fermentación. Entonces, recuerden, debe existir maduración nuclear, es decir, pasar del arresto meiótico hasta la metafase 2. Es decir, esto involucra la germinal vesicle breakdown, que es GVBD, es decir, que la membrana nuclear se rompe y entonces comienza el proceso de eliminación de esta carga cromosómica. Y luego pasa pues metafase 1, anafase 1, telofase hasta metafase 2. Pero también debe ocurrir esta reorganización de las organelas. Básicamente el aparato de Golgi se disuelve también y forma, yo no sé si lo ven aquí, como unos puntitos rosaditos. Son estos gránulos. Desaparece el aparato de Golgi y estos gránulos posteriormente se acoplan aquí en esta zona cortical. Es decir que estas organelas deben proveerle toda la maquinaria metabólica necesaria para que el ovocito pueda ser ejecutado. Hay condiciones de cultivo. Yo no voy a invertir mucho tiempo acá, pero para que ustedes sepan que yo debo imitar todo lo que ocurre en vivo, entonces hay medios especializados. Y normalmente nosotros cultivamos y maduramos a una temperatura específica, que es 38,5 grados centígrados, y tiene que tener cierta composición de gases. Hablamos de 5% de CO2, 20% de oxígeno, que es el oxígeno atmosférico, básicamente. Son incubadoras especializadas. Y medio que contienen sales, que es el medio TCM199, enriquecido con factores de crecimiento, como hormonas, como LH, FSH, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente hay factores de crecimiento también como factores de crecimiento IGF-1, factores de crecimiento epidermal. Todo esto promueve el desarrollo celular. Cambios importantes durante la maduración in vitro es la expansión del cúmulo, que es un criterio fundamental de medir y determinar para nosotros esto que yo les mencionaba de la maduración nuclear y maduración citoplasmática, la formación de la metafase 2 y todo lo que tiene que ver la reorganización de las organelas celulares. Eso no se hace desde el punto de vista práctico, se hace desde el punto de vista de investigación. Pero con solamente ver la expansión de las células del cúmulo, ya yo sé que es una buena maduración. Para poderlo hacer comercial. Y allí lo ven. Ustedes fíjense que aquí hay diferentes complejos ovocitos cúmulos de diferentes calidades. Este, por ejemplo, no expandió nada y tiene muy poquitas células de calidad 4. Esto era un video también, lamentablemente no pueden ver, pero aquí hay espermatozoides tratando de atravesar esta trampa gelatinosa. ¿Cuál es la presentación? No la tengo por favor. Y la fecundación in vitro, así como es madurado y forzado que ocurra de manera in vitro, la maduración de ovocitos, yo debo capacitar el espermatozoide. Por
porque este espermatozoide está en la pajuela, congelado, no está competente para fecundar. ¿Cuándo adquiere esa competencia? Cuando entra en contacto con el tracto reproductivo. Entonces, yo debo imitar lo que ocurre en el tracto reproductivo ahora en vivo. Y esto pasa por proporcionarle a él las condiciones para que ocurran las modificaciones bioquímicas necesarias para que pueda alcanzar la capacidad fecundante. Y esto lo hacemos a través de diferentes métodos. Primero, nosotros debemos seleccionar cuáles son los espermatozoides más puros. Recuerden que en una pajuela van a haber detritos celulares, posiblemente bacterias, va a haber células somáticas de la orina, del eyaculado, hay productos también que se utilizan como los dilutores del semen, yema de huevo, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Leche descremada, bla, 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 todo eso no debe ir a la fecundación, al plato de fecundación in vitro. Y además de esto hay espermatozoides muertos que se murieron durante la congelación y otros que se van a morir después de la descongelación. Entonces yo debo separar la población mótil viva de la muerte. Por supuesto, todos van a morir. Yo utilizo dos métodos. El método swim up, que quiere decir nadado hacia arriba. Yo incubo durante una hora en un medio de fecundación específico a estos espermatozoides. Y los que vienen al sobrenadante, que están arriba, es la población móvil que tiene una movilidad progresiva. Porque cuando yo insemino una vaca, los espermatozoides ¿para dónde van? Para adelante y para arriba. Se deben moverse linealmente. Tiene una ventaja, es que los que llegan aquí, los que están muertos se quedan acá. Pero los que llegan acá tienen una muy buena movilidad. Desventaja, el largo tiempo que necesita para ir. Y el otro método es el método de Perpol, en donde por gradientes de centrifugación, gradiente de densidad o una centrifugación con gradiente de densidad discontinuo, coloco o expongo a la muestra seminal a unas sales, que son normalmente sílice, y él tiene que atravesar esa trampa. Es una trampa también ahora mineral. Entonces obviamente centrifugo y aquí los viables, ¿a dónde van a venir? Al PET. Entonces, cuando esté trabajando en un laboratorio, dependiendo del método, la muestra que van a utilizar para examinar o viene del PET o viene del sobrenadante. Si utilizan esta técnica y botan el sobrenadante, botaron el espermatozoide. Si utilizan la Perpol y utilizan el sobrenadante, están utilizando los muertos. Entonces, dependiendo de la técnica, tienen que saber cuál voy a utilizar, si el sobrenadante o el PET. Y bueno, las condiciones de maduración, de fecundación, son similares a las de maduración. Misma temperatura, misma concentración de gas, principalmente 5% de CO2. Y obviamente aquí está el medio y tiene factores capacitantes. Albúmina es importante porque la albúmina, los espermatozoides, cuando no están capacitados, tienen mucho colesterol. Y al haber colesterol, él no puede capacitarse, no tiene capacidad de fecundar. Entonces ese colesterol debe ser removido con albúmina. ¿Y dónde está esa albúmina? En el útero de la mujer. Y por eso el espermatozoide que hay en el eyaculado de la mujer o de la vaca, ¿no? De cualquier mamífero, va a remover ese colesterol. Y entonces tiene albúmina, tiene sales, tiene lactato y piruvato, como puede tener aquí, tiene otros factores capacitantes como heparina, hipotaurina y epinefrina, que le van a dar la capacidad de fecundación. La concentración espermática varía mucho, depende del tipo de semen, si está fresco, refrigerado, congelado, si es sexado, etc. No voy a entrar en estos detalles, pero para esta clase ustedes la van a tener en PDF. Puede salir una pregunta de allí, pero para que tengan en cuenta que hay diferentes criterios que deben utilizar. Si es semen sexado, la dosis es diferente, depende del toro. Hay toros que tienen una aptitud extraordinaria para producir embriones in vitro, es decir, 50%, 60% tasa de blastocismo, y otros no pasan el 5%. Existe inclusive combinaciones vaca-toro. Me parece que ellos se combinan y hay magia, pero una vaca con un toro no produce embriones. Todos esos criterios me van a permitir a mí utilizar
utilizar dosis de inseminación diferentes, pero en líneas generales estamos hablando de 100.000 a 200.000 espermatozoides por cada 100, un error, microlitros de medio de cultivo. Es decir, la gota de maduración, de fecundación, generalmente puede ser 100 microlitros y yo necesito colocar en esos 100 microlitros de 25 a 30 complejos ovocitos cúmulos maduros y 100.000 a 200 espermatozoides. Debo saber calcular la concentración que